Lectura del libro de Isaías. Yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha, y te digo, no temas. Yo vengo en tu ayuda. Tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz, Israel, pero no temas. Yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Yo te convertiré en una trilladora, afilada, nueva, de doble filo. Trillarás las montañas y las pulverizarás, y dejarás las colinas como rastrojo. Las aventarás y el viento se las llevará, y las dispersará la tormenta. Y tú te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua en vano, su lengua está reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques, la tierra árida en vertientes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos silvestres. Plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y pinos, para que ellos vean y reconozcan, para que reflexionen y comprendan de una vez que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es compasivo y misericordioso. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo, porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos, estamos ya transitando esta segunda semana del tiempo del Adviento. La segunda vela, que se ha sumado ya el domingo a la corona, nos va indicando, junto con la primera, que la luz del Señor se nos hace más intensa. Esta luz que desciende del cielo e irrumpe las tinieblas que inundaban la tierra. Esta luz que es respuesta y que tiene como eje central, obviamente, la encarnación, es decir, Dios que se hace hombre. Qué cosa tan misteriosa y maravillosa. Y hoy lo venimos preparando con la oración, el tiempo del Adviento es propicio para eso, y hoy especialmente que queremos hacer una especie de retiro, detener un poco la marcha, dejar
poquito los quehaceres domésticos y todas las preocupaciones propias de lo cotidiano, ¿no? Inclusive hoy que el Señor nos ha dado tanto calor, bueno, tal vez buscar un lugar fresco en casa y ponernos, si estamos en casa, frente a la computadora, frente al celular o a la tablet, y conectados así nosotros aquí también en el templo, poder, haciendo, como les digo, un alto en la huella, dedicarnos exclusivamente al encuentro. Me dispongo para encontrarme con el Señor. Es más, me dejo encontrar por Él. Este día, este rato, después de haber terminado la faena, quiero tenerlo como un medio más en este Adviento para preparar mi corazón, para descubrir. Preparar en definitiva es descubrir. La primera lectura nos habla de Juan Bautista, quien venimos ya escuchando algunos episodios en estos días de Adviento desde el Evangelio, que era el precursor, el que invitaba a preparar, preparen el camino. Y preparar el camino de nuestra parte hoy día es eso, dejarnos encontrar con el que viene, porque Él puede venir, la Navidad llegará una vez más, pero está de nuestra parte la predisposición personal a esa venida, a ese recibimiento. Adviento, advenimiento, alguien viene y el que viene es el Señor. No queremos los cristianos celebrar una fiesta meramente tradicional y encajonarla en algo así, cultual, sino queremos profundizar en ella porque sabemos que el revivir en nuestra fe el acontecimiento de la Navidad en sus dos aristas, la histórica con el recuerdo de aquel primer nacimiento en Belén y la permanente en el aquí y ahora de la llegada de Dios en mí, que no es otra cosa que el encuentro, el dejarme encontrar. Miren, Dios vino para quedarse, está conviviendo con nosotros, pero puede ser un anónimo en la convivencia, puede ser un anónimo, no lo conocemos, o lo vemos, lo saludamos como uno más y seguimos de largo. Es como cruzarnos con alguien en el camino y mirar para otro lado, porque mi cabeza, mis preocupaciones, mi vida, y aún mis nanas, si quieren, me llevan a otro lado, me distraen, me perturban y no tengo tiempo a otra cosa. Mi capacidad de atención está como neutralizada por la vida. Y el Señor pasa una y otra vez, se hace muestra, se revela, acá estoy, vine para quedarme y no se cansa. Esto es lo brillante de Dios, de su amor, de su fidelidad, no se cansa. No se cansa de pasar por tu vida, de golpear, como dice el Apocalipsis, a la puerta de tu casa, que es a la puerta de tu corazón, y esperando que vos le abras, porque vos tenés el picaporte de adentro. La puerta afuera no tiene nada, y Él no la va a violentar, pero no se va a cansar de llamar una y otra vez, porque sabe que adentro hay necesidad de Él, porque sabe que adentro hay oscuridad, tu casa, tu vida. ¿Qué está esperando? Que le abras el corazón, que se le abras de adentro vos con generosidad, con decisión. Tomo la decisión de aquel que tomó la iniciativa. Y vení, Señor, entrá. Pero si entrás, vení y quedate y juntos charlemos. Y como dice el mismo libro de Apocalipsis, cenemos juntos. Es decir, compartamos lo que tenemos, la vida. Esto que tengo te sirvo, Señor. Esto que tengo no es mucho, tal vez. Es pobre, es humilde, escaso, pero es lo que tengo y te lo doy. Y vos lo vas a aceptar, o sea, Dios lo va a aceptar. Y lo va a aceptar con alegría. Lo va a aceptar como que fuera lo mejor, porque en definitiva, para Él somos lo mejor. Lo que le servimos al Señor es nuestra vida, y es buena nuestra vida, y es plena porque Él te la dio, Él nos la dio. El ser nos lo dio y Él no se equivoca. Si te dio el ser es porque dio lo mejor, se inspiró en Él para darte el ser, te creó pensando en Él. Él es el modelo absoluto de tu presencia, de tu identidad, de tu ser. De manera que lo que vos le puedas dar a Él, que sos vos mismo, es lo mejor. Y Él lo va a recibir con amor, porque lo que sale de Él vuelve a Él, que ese es el gran misterio. Jesús vino y se abajó, se anonadó, se hizo pequeñito y se hizo frágil como un hombre, naciendo en la pobreza extrema inclusive, y viniendo al mundo para elevar nuevamente a la condición celestial al hombre. Si Dios baja para que el hombre suba, Dios se humaniza para que la humanidad entera entre nuevamente en el descanso del Padre, que es la misericordia, la redención, la vida en abundancia. Por eso esa es la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Qué es lo que lo llena de felicidad a Dios Padre en Jesús?
en que nosotros volvamos a Él, nos dejemos abrazar por Él. Él quiere recuperarnos, por eso la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y más el Evangelio, por supuesto, en Jesús, insiste una y otra vez que Él viene a rescatarnos, que Él es el buen pastor que va en busca de la oveja perdida, que Él es el médico que viene a sanar los corazones heridos. Es Él, solo Él. Y en esta línea nosotros tenemos que profundizar el encuentro, dejarnos encontrar con fe. Y yo creo que una de las pautas que tenemos que tener en cuenta es la humildad de la razón. Es decir, someter la razón a la gracia, someter la razón a la fe. Porque el encuentro con Dios es simplemente y profundamente de fe, es cordial, no racional. Si nosotros estamos pensando continuamente y buscamos nosotros darle forma y lógica y explicación y todo lo que quieran desde nuestra pobre razón a la obra de Dios en mí, a cómo tiene que ser, perdemos tiempo y siempre nos vamos a quedar agotados, distraídos. Lo que hay que hacer es someter la razón. Es un tiempo el retiro es para retirarnos, aunque sea unos minutos, una horita y media, no vamos a estar mucho más. Pero es suficiente como para empezar. Porque después cada uno lo podrá seguir en su corazón, que esa es la idea. Una vez que vos profundizaste, ya la profundización entró, ya no volvés para arriba, sino la idea es ir cada vez más abajo, más a lo íntimo. Entonces, de esto se trata, de someter la razón a la fe y quedarnos en el silencio de la contemplación a los pies del Señor para que sea Él, a quien yo invité a entrar a mi vida, quien sea Él el que me hable. Quien sea Él quien con su sola presencia obre en mí lo que yo necesito, que de hecho Él lo conoce más y lo sabe más que yo mismo. Señor, yo te puedo decir lo que necesito, yo te puedo decir lo que deseo, yo te puedo decir un montón de cosas mías, claro, pero hay otras cosas que sabes que hasta desconozco porque todavía no me terminé de conocer a mí mismo. Y ni siquiera termino de conocer dónde está la raíz de mis nanas, de esta realidad que me toca vivir y que muchas veces me condiciona la paz. No lo sé. Hasta cierto punto llego, pero hay una historia en mí y hay un antepasado en mí y hay toda una vida, una herencia que también tiene luces y sombras y que son condicionantes. Bueno, esas no las conozco, por lo menos no conozco los detalles. Y como vos sanás mi generación presente y mi generación de atrás, tu sanación es intergeneracional, porque vengo de un árbol genealógico y de una carga hereditaria, también esto, Señor, quiero darte. Que sea también un momento de sanación y liberación a modo de preparación, a modo de encuentro. Y así poder comprender que todo el año es Navidad, porque cada día nace Dios. Como dice esa canción navideña, si cada día es Navidad, si cada día nace Dios, nace la paz al corazón que después sabe abrirse a los demás. Una cosa llevará a la otra. El abrirme más a los demás con amor y misericordia, con servicio y entrega como me lo pide el Señor, porque para eso somos cristianos, parte de este experimentar a Cristo nacido en mí, nacido, renacido y redentor en mí. Cuando decimos redentor, decimos el que viene a perdonarnos, el que viene a salvarnos, el que viene a traernos la vida divina, el que viene a liberarnos de las esclavitudes viejas, el que nos quiere felices, en una palabra. Vamos después del retiro a profundizar un poquito más, después de la misa, sobre la palabra de Dios. Pero si hay un personaje que acompaña casi todos los días a este Adviento y que aparece en la palabra de Dios de la primera lectura, es Isaías. Este gran profeta, el tripto Isaías, donde manifiesta la presencia del Dios misericordioso, del Dios clemente y compasivo, del Dios que se estremece ante la pequeñez de sus hijos y que no los abandona. Y aunque a veces por cabeza duras que somos nos vamos por caminos ajenos a Él, Él no se cansa de esperarnos, no se cansa de buscarnos, no se cansa de llamarnos a través de un montón de acontecimientos de la vida. Miren, Dios habla y no se cansa de hablar. Y no habla como hablamos nosotros, que somos a veces verborrágicos y charlatanes. Habla a través de experiencias. Cuando nos permite vivir experiencias de todo tipo. Es una palabra, es una frase,
que brota del Espíritu Santo y que se manifiesta en otro posiblemente, o en un hecho, o en un acontecimiento, o en una necesidad, o en la conciencia, que a veces la tenemos adormecida. De mil maneras Dios nos habla. El tema es que tengamos el oído atento, ese famoso oído de discípulo del cual nos invitará a tener siempre afinado Jesús para escuchar. Él te habla, nos habla. Y nos habla de muchas maneras. De hecho, fíjense ustedes que el Adviento está cargado de signos externos también, signos luminosos, signos que nos hablan de fiesta, signos que nos hablan de vida. Y sí, son palabra de Dios, porque estamos para eso, estamos para la vida, estamos para celebrar la vida, para honrar la vida, porque es eterna, porque nos llegó para siempre y porque es una bendición la más grande que tenemos. Hoy Jesús, en el Evangelio que escuchábamos en este capítulo 11 de Mateo, habla sobre San Juan Bautista, poniéndolo como de ejemplo, y dice algo que es interesante analizar. Dice, no hay hombre más grande que Juan Bautista, le dice a los contemporáneos de él, a los judíos que lo conocían muy bien. ¿Por qué Juan Bautista dice Jesús que es el más grande? Porque en definitiva es el que supo morir a sí mismo. Y su grandeza está en su entrega. Su grandeza está en su anonadamiento, es decir, empequeñecimiento, su humillación, para preparar el camino a otro. Él se sabía instrumento y profeta de otro que iba a venir atrás de él, y lo dijo claramente. Él para todo eso, a través de una vida de pobreza, de austeridad, de humildad, de sacrificio, donde el Espíritu Santo lo fue fecundando en esa humildad, porque se vació de él, del hombre viejo, para que lo llenara el hombre nuevo, el Espíritu Santo, y con esa fuerza que recibió, que no era de él, la recibía, iba a anunciar. Y así gastó la vida y expuso su vida, sin ningún tema, sin ningún miedo, porque le hablaba a quien sea. Le hablaba a las señoras que venían a hacer los mandados y a escucharlo, como también le hablaba a los soldados, a los jefes romanos y hasta el propio Herodes, a quien en la cara le dijo, estás actuando mal y no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, lo que después, por medio de Herodías, le costó la vida. Pero él no tenía problema. ¿Y él por qué podía decir con tanta libertad lo que tenía que decir? Porque no se pertenecía, no medía. Nosotros medimos mucho, porque queremos quedar bien, porque no queremos ofender, y bueno, hay que acomodarse a las cosas, hay que contemporizar la famosa, tratar diplomacia. Él no tenía diplomacia, no ofendía a nadie, pero decía la verdad de frente. Y será por eso que tanta gente iba con humildad y le decía, bueno, ¿qué tenemos que hacer, Juan? Y Juan les decía, cambia el corazón. Si sos recaudador de impuestos, no estafes. Si sos soldado, no abuses. Viví en amor con los demás. Si estás ofendido con alguien, perdonalo. Entonces Jesús lo pone de ejemplo, porque la grandeza de Juan radica en la humillación. Y termina diciendo más abajo, sin embargo, les dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Obviamente que esto marca dos condiciones distintas del hombre que sería muy largo entrar a explicar ahora. Pero a lo que se refiere Jesús o el Evangelio es que estamos llamados realmente a ser grandes y perfectos, fundidos, por así decirlo, en un vínculo eterno con Dios. Entonces, si nosotros, cuando lleguemos al cielo, después de haber terminado nuestro caminar por aquí y haber dejado toda nuestra impureza, si quieren, y nuestras limitaciones en la tierra, y entramos a la plenitud, a la perfección, obviamente que nos vamos a fundir con la divinidad y vamos a alcanzar a plenitud lo que ya ahora tenemos entre las venas, dentro nuestro, que es la presencia de Dios. Esa imagen de Dios, esa semejanza a Dios, desde la que fuimos creados, un día alcanzará una plenitud inimaginable y ahí estará nuestra grandeza total. Por eso Jesús dice, sin embargo, los que lleguen al cielo o los que están en el reino son mucho más grandes que Juan, aunque sean el más pequeño. Allí no hay ni grandes ni pequeños. Obviamente en el reino somos todos iguales, todos. Aunque haya sido papa acá, o aunque haya sido un pordiosero acá, en el reino estamos todos igualados.
porque nuestra condición de vida terrenal no es más que un medio para un fin, que es el servicio. Después, una vez que dejamos este mundo, iremos a la plenitud en la igualdad, y la igualdad de hijos nos hace a todos iguales ante el Padre, y grandes como el Padre, en Jesucristo glorioso que entró, que es nuestra cabeza. Así que, en fin, terminando un poco y volviendo a Juan Bautista, este precursor, este profeta anexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que entendió su vida, entendió su vocación en clave de Dios, y por eso se dejó ungir por el Espíritu, que sea para nosotros tal vez una referencia. ¿Cómo tengo que ser yo para ser grande? Para ser grande en el sentido espiritualmente grande, ¿no? La grandeza verdadera, esa grandeza de los grandes, porque los grandes ni se pregunta si son grandes. El que es grande, grande es. El que vive aparentando, el que vive buscando a ver qué vende, que si es reconocido, y ese no es grande. Ese mendiga grandeza y busca que otro se la dé. El que es grande en serio ya se siente grande porque siente paz, siente libertad interior, se siente profundo y su vida descansa en esa profundidad interior y da lo mejor de sí. Entonces no necesita, si te aplaude bien, si no te aplauden también, porque no pasa por ahí su vida, no pasa por ahí su felicidad, no pasa por ahí el sentido de su existencia, no. Porque la grandeza es otra cosa. La grandeza es descubrir lo que soy, vivir mi verdad, mi identidad con profundidad, sin engaños, sin disfraces, sin caretas. No las necesitamos, y mucho menos mendigándole a nadie nada, porque ya lo tenemos todo de parte de Dios. Y sabemos que estamos en sus manos, y por eso vivimos la vida con libertad, y nuestra vida es plena, como también lo será nuestra muerte. Porque cuando llegue el momento llegará sabiendo, somos conscientes de que nos espera otra cosa. Somos conscientes de que el destino va por otro lado. Y por eso vivimos con esa libertad de hijos de Dios. Esa es la grandeza de Juan. Esa es la grandeza que pondera Jesús. Y que tiene que ponderar en vos y en mí y en cada uno de nosotros. La grandeza. La grandeza que ya me fue dada en Jesucristo por el Espíritu Santo. Gratuitamente, sin mérito tuyo, ni mío, ni de nadie, solo de Jesucristo y Jesucristo crucificado, entregado por amor. Entonces ya no tenemos más nada que necesitar, no necesitamos más nada, no tenemos nada más que pedir, que reclamar, que esperar, que buscar y mucho menos que mendigar. Porque está todo. Y de eso se trata, y ya termino, el profundizar el misterio del nacimiento, de la encarnación. Porque Él se encarnó para mostrarme el camino. Si yo lo sigo, si yo estoy atento a Cristo, si yo lo escucho, si yo lo contemplo y contemplo su vida, voy a descubrir mi propia vida. Y ese Cristo que vive en mí, y Él me va a llevar a vivir la plenitud. Y entonces mi vida se va a ir sanando. Y todo lo que hasta ahora es, que yo consideraba importante, y que era buscar afuera la felicidad, se va a diluir solo. Cada cosa va a ocupar su lugar, porque el Espíritu Santo va a ir formando, equilibrando, iluminando desde dentro mío la verdad. Y de ahí la gran luz, la luz de Jesucristo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso la vida es Cristo para mí. La muerte una ganancia, decía Pablo. Y yo creo que ahí se sintetiza todo lo que un hombre permitió que Dios hiciera en él, para llegar a decir eso al final de su vida. Hermanos queridos, como dice Jesús, el que tenga oídos que oiga. Pidámosle al Espíritu Santo en esta Eucaristía que abra los oídos de nuestro corazón, de nuestra inteligencia, que libere nuestra voluntad, para que con toda fe y confianza le digamos sí al Señor, le abramos la puerta del corazón, dejemos que entre, se quede con nosotros y nos renueve la vida. Que la Virgen también, gran protagonista del Adviento, que dice sí una y otra vez y nos dice sí, hagan lo que Él quiera o lo que Él les pida, nos acompañe en este caminar. Que así sea. Que así sea.